Queridos hermanos y amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Durante estos días o estas semanas hemos estado estudiando cómo afrontar el dolor. Y hemos dicho en una oportunidad que con la esperanza en Dios. La semana pasada decíamos con la fe en Dios. Y hoy vamos a hablar con el gozo basado en Dios. Y estudiaremos cuatro casos realmente. El apóstol Pablo en 2 oportunidades, el rey David, luego estudiaremos acerca de Josué y luego acerca de Josafat. Cómo ellos afrontaron las angustias, la dificultad de las crisis de su vida con el gozo puesto en Dios, con la alabanza en Dios. El apóstol Pablo, estando en prisión en Roma, le escribe a los hermanos de Filipo. Escribe una carta que se conoce como la carta a los filipenses. Y allí, en el capítulo 4, en el verso 4, él le dice a sus hermanos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lo está escribiendo un hombre que está en la prisión. Y él entiende allí en la prisión que Dios le escucha, aunque su opresor tiene oídos sordos. Él, confiando en Dios, también entiende que Dios le da paz, aunque su enemigo le habrá de sentenciar a muerte. Y él también entiende que Dios le ha dado a Jesucristo, que le dará vida eterna en el futuro. Ese regocijarse que habla el apóstol está basada en Dios. Y para que eso sea una realidad en nosotros, necesitamos tener una relación significativa con Dios y progresiva a través de la comunión con Él. Hay otro caso del apóstol Pablo, mucho antes de esto de Filipo, que lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Pablo ha sido tomado prisionero, ha sido azotado junto con su hermano Silas y han sido puestos en la prisión. Y mire algo que es interesante. En este caso descubrimos que el sufrimiento que a veces tenemos que pasar se convierte en una bendición para otras personas. Pablo allí, aquella noche, y en el capítulo 16 de los Hechos, están en la prisión, están azotados. Imagínate el dolor en su carne, las carnes laceradas, y ellos están cantando. Pero no están cantando para alegrarse, están cantando porque confían en Dios, porque se sienten privilegiados de sufrir por Dios. Y cuando están en eso, dice que ocurre un terremoto y las cadenas se caen. Bueno, la razón de que las cadenas se caen de todos los prisioneros es porque en ese entonces las prisiones, algunas se hacían en cavernas y si otras se hacían en paredes muy grandes, las cadenas se introducían en la roca o en la pared. Así que si había un terremoto y la piedra se quebrajaba o la pared se requebrajaba, pues se soltaban las cadenas. Y si el jefe de la prisión dejaba escapar a algún preso, ese jefe de la prisión pagaba con su vida. Así que cuando el jefe de la prisión descubre que hay un terremoto, él sabe que todos los presos se han escapado, pero Pablo le ha dicho a los presos que no se escapen. Y aquel carcelero, cuando llega, él va a tomar la espada para matarse y Pablo dice: no, no lo hagas, que aquí estamos todos. Y ese acontecimiento hizo que este hombre aceptara al Señor Jesucristo. Hermanos, a veces nuestro sufrimiento, cuando nosotros lo sufrimos con esperanza en Dios, con confianza en Dios, esa actitud puede convertirse en una bendición para otros.
Así que pidámosle al Señor cuando estemos sufriendo, Señor, que ojalá este sufrimiento pueda servir para, para alegrar a alguien, para que alguien se encuentre contigo. Bien, vamos al caso del rey David. El rey David tuvo momentos muy felices, pero también momentos de angustia frente a la muerte. Y él allí, en esos momentos, y el Salmo 45, le invito para que lo lea, en esos momentos él alaba a Dios. Y él ahí en ese Salmo, el capítulo 45, 145, el verso 7, él dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. El rey David, que tuvo que pasar por momentos difíciles, llega a las mismas conclusiones que habría de llegar Pablo. Él entiende que Dios es el todo soberano y de ahí es donde él tiene que sacar su gozo. Él entiende que Dios es todopoderoso. Él entiende que Dios es misericordioso. Él entiende que Dios es su sustentador porque es su creador. Entonces, el gozo del cristiano se basa en conocer a Dios. Y ese conocer es en una relación significativa con Él. Hay gente que vive con esperanza, que vive con fe, que vive con gozo, pero no basadas en Dios. Y tienen la fuerza para avanzar. Pero eso no los llenará de satisfacción. A la larga no los llenará de satisfacción. Bueno, ahora vamos a otros dos casos. Josué. Han pasado con Israel el río Jordán y ahora se encuentran a las puertas de la tierra que Dios les ha prometido, Canaán, pero enfrente tiene un obstáculo, la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó en Canaán es la ciudad más grande de ese entonces y es una ciudad murallada, así que ahí hay un obstáculo, hay un sufrimiento. ¿Y cómo podrían ellos vencer ese obstáculo? Ustedes recuerdan la historia, el apóstol allí en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, el verso 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Vaya que era un momento difícil, la tierra estaba ahí enfrente, pero tenían un tremendo obstáculo. Y ellos decidieron confiar en Dios. Ahí lo tenemos en el libro de Josué, que es la primera situación que Josué debe experimentar allí en Josué, el capítulo 5. Pero mira que la razón por la cual ellos deciden afrontar este dolor es porque confían en Dios. Y ellos deciden obedecer las instrucciones de Dios. Segundo, ellos deciden que van a obedecer lo que Dios les dijo a carta cabal. Y entonces Dios intervendría de forma providencial, mis hermanos. Dios les daría la victoria definitiva frente a ese tremendo obstáculo, que era una ciudad insalvable. Y esa actitud de alabanza y comenzar a rodear la ciudad con los sacerdotes que iban adelante sonando sus trompetas, que realmente no eran trompetas, sino eran cuernos de carneros, un shofar, y iban en silencio. Oye, primer día, segundo día, tercer día. Y dice, bueno, ay, pero ¿cómo se irán a caer las murallas? No era posible. Solo era posible si Dios intervenía. En medio de este tremendo obstáculo, en medio de esta crisis, ellos decidieron confiar a Dios y esa confianza les dio una actitud
de gozo. Y esa actitud de gozo actuó para que Dios derrumbara las murallas. El obstáculo se venció porque ellos confiaron en Dios, y esa confianza en Dios les dio una actitud de gozo, y la actitud de gozo obró la acción de Dios. Vamos a otro caso, ahora más hacia adelante, en el reinado del rey Josafat. Josafat, que era un rey muy temeroso de Dios, una mañana se encuentra con un terrible problema. Sus vecinos, los amonitas y los de Moab, se han unido con los sirios para atacarlos. Es una multitud inmensa. Eso lo encontramos allí en 2 de los Crónicas, el capítulo 20. Y ellos no saben qué hacer. ¿Viste? Y fíjate tú que ahí ellos no sabiendo qué hacer, Josafat va a Dios. Mira ahí en el capítulo 2 de las Crónicas, capítulo 20, el verso 12, él le dice a Dios, o sea, están en peligro. La ciudad está rodeada por los enemigos, ellos están guardados en Jerusalén. Y entonces Josafat le dice a Dios, ahí en el verso 12 dice, Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que afrontar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La crisis, cuando uno no sabe para dónde agarrar. Y la conclusión de este pueblo es la misma que la que tuvo Josué, que la que tuvo el apóstol Pablo. ¿Cuál? Ir a Dios, que es el Todopoderoso. Ir a Dios, que es nuestro Padre Celestial. Ir a Dios, que es nuestro Rey. Ir a Dios, que es nuestro Salvador. Ir a Dios, que es nuestro amigo. Se necesita una relación con Dios. La actitud de gozo y de alabanza debe ser parte de nuestro estilo de vida cristiano. Y recuerdan lo que pasó en este evento con Josafat. Pues mira, ellos confiaron en Dios, obedecieron a Dios, y Dios de forma providencial actuó. Ellos se humillaron delante de Dios, lo buscaron en oración, pidieron socorro a Dios, escucharon a los profetas de Dios, les creyeron a los profetas, y esto les dio a ellos el gozo de la seguridad. Y el resultado del gozo de la seguridad es la alabanza, que no necesariamente tiene que ser cantada, sino mi actitud de gozo. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios les ayudó a afrontar el problema, luchó por ellos y les dio la victoria. Esta debe ser también nuestra manera de afrontar los crisoles, con gozo. ¿Y de dónde sale eso? ¿Cuál es la fuente? Dios. ¿Y Dios qué? Bueno, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios Soberano, el Dios que me ama, el Dios que me salva, el Dios que es mi amigo. Y necesito conocerlo de esa manera. Entonces, esa es otra forma de asumir las dificultades, las enfermedades, nuestras angustias, confiando en Dios y recordando que en muchas oportunidades mi dolor se convertirá en una bendición para otros. Como dice el apóstol, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Queridos amigos y hermanos, pidámosle, o mejor tomemos una actitud de tener una relación significativa con Dios. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Vamos a orar.
Padre que estás en los cielos, gracias porque tú eres nuestro Dios de amor, nuestro Dios que quieres traernos paz en medio de la angustia, nuestro Dios que nos quiere dar fuerza en medio del dolor, para que en algunos momentos nuestro dolor pueda ser bendición de salvación para otros. Ayúdanos, Señor, a recordar que podemos afrontar contigo los dolores con esperanza, con fe y con gozo. Lo agradecemos en el